Hola a todos, os habla el maestro Fide Oscar de Prado para pokeriajedrez.com. Pues tenemos hoy aquí un nuevo vídeo, en este caso es la segunda ronda del torneo Tata Steel Chess Festival 2014. Hemos tenido una segunda ronda muy interesante. Aronian fue capaz de vencer a Caruana tras quedar un poquito mal en la apertura. Caruana entregó un peón intentando conseguir una posición, cierta compensación, pero no fue suficiente y Aronian impuso bien su peón de ventaja. Tenemos también como resultados destacados las victorias de Rapport con negras ante Boris Gelfand. El joven húngaro se ha resarcido de su derrota de ayer y además le ha planteado un gambito Budapest, ¿no? Veremos que ha venido a este torneo con aperturas un poquito fuera de lo común, como fue ayer la Larsen y hoy el Budapest, ¿no? Y la verdad que Gelfand en un momento determinado no ha quedado bien, ha hecho un E4 y el negro la verdad que ha montado cierta iniciativa en el flanco de rey y al final se ha quedado con una posición mucho mejor, con un peón muy fuerte pasado, torre y caballo contra torre y alfil y ha impuesto bien su ventaja. O sea, es un gran resultado para él y desde luego muy mal comienzo para Gelfand con dos derrotas, ¿no? Otras partidas interesantes del día, vamos a ver Giri-Naiditsch, que ha sido quizás la partida mejor del día, donde el joven Giri le ha ganado una partida bastante bonita al alemán. Y luego hemos tenido en el resto de partidas, tablas entre Domínguez y Vangueli, y también tablas entre Hari Krishna y Karyakin. Y So, tablas con Nakamura. So estuvo un poquito mejor en un momento determinado, pero al final también se acabó firmando las tablas, una partida interesante. El filipino jugó, verdad que bien, no pasó ningún apuro, incluso en ciertos momentos tuvo algo de ventaja, ¿no? Karyakin Hari Krishna fue muy igualada, aunque en un momento determinado se llegó a un final rápido de torre y alfiles. Parecía que Karyakin había conseguido avanzar un poquito, mejorar un poquito su posición, pero tampoco pudo ganar. Y Domínguez-Vangueli fue una partida extraña, ¿no? Porque en la apertura Domínguez parece que conseguía mucha ventaja, pero hizo un dama de 5 extraño, ofreciendo ahí un cambio de damas, cuando parece que con jugadas normales como dama b3 hubiera conseguido una muy buena ventaja. Y al final consiguió defenderse. Pues ahora el torneo queda con un grupito de jugadores con 1,5 en cabeza. Entre ellos So, tenemos a Aronian, tenemos a Karyakin, tenemos a Nakamura y tenemos a Giri, ¿no? Son 5 jugadores con 1,5 de 2. Y con 1 de 2 de momento vemos a Hari Krishna, a Lenier, a Caruana, a Rapport y con medio de 2 a Vangueli y cierran Gelfand y Naiditsch con 0 puntos, ¿no? Sin más preámbulos vamos a ver ya la partida. Giri-Naiditsch, empezamos, fue una Bobo-India y se cubrieron de caballo. Giri se cubrió de caballo, alternativas es cubrirse de alfil o cubrirse de caballo, pero en C3 son las alternativas principales. Caballo de 2 también se juega mucho. Enroque, digamos que B6 es la que más se juega. Por haceros una idea, hay algo más de 5.000 partidas, frente a unas 2.700, ¿no? Con enroque, pero es cuestión de gustos, ¿no? Houdini las valora prácticamente igual. O sea, es una cuestión simplemente a veces de gustos, ¿no? Enroque. Ahora A3, jugada principal, y aquí sí que ya nos desviamos entre, dos líneas más o menos similares, ¿no? Alfil por D2 sería la jugada, en teoría, más coherente, ¿no? Pues cuando jugamos muchas veces la Ninzo-India y el alfil va a B4, sabemos que más o menos normalmente lo vamos a acabar cambiando en C3. Pero en algunas variantes, como por ejemplo puede ser esta, si no conseguimos cambiarlo en C3... por ejemplo dañando la estructura o que nos pueda dar algún otro tipo de ventaja, siempre tenemos la opción de marchar a casa, como es el caso, ¿no? Entonces aquí la mitad de las partidas hay unas poquitas más, algo más de 900 con alfil E7, por unas 800 y pico con alfil D2, por que tengáis un pequeño idea, ¿no? Houdini valora un poquito mejor alfil por D2, tomar alfil por D2 y B6, ¿no? Con igualdad. Bien, no hay ningún problema, es perfectamente jugable. Pero irse a E7 también es bastante correcto. Cuestión de gustos. Lo único que se permite la jugada E4, dominando un poquito el centro, y las negras rápidamente juegan con D5.
Aquí Giri jugó E5, en principio esta es la jugada principal. Se puede jugar de otra manera, primero cambiar y luego E5 con alguna posición un poco distinta, caballo D7. Y esta posición la vamos a ver después, que se podía dar también, es un poco la línea principal, se suele jugar con B4. Aquí las negras no disponen de C5, cosa que sí tienen después en otra línea, pero disponen de A5. B5, C5, y esto se ha jugado bastante, ¿no? Más o menos algunas partidas, ¿no? Alfil de 3, por ejemplo, y bueno, Stratescu Navara, este año en el 2013, una partida que acabó en tablas y hay algunas jugadas más. Sería la opción, ¿no? Aquí, C por D5, la opción principal. En principio E5 está bien, también se podría jugar alfil de 3, pero bueno, en principio E5 está correcta, caballo D7, y aquí ahora alfil de 3. Aparentemente, varias jugadas de nuevo. Volver a cambiar, C por D5 sería otra vez una buena jugada. Y también B4. Se juega mucho B4, A5, B5 y C5, como lo que acabábamos de ver en el análisis anterior. En esta posición se han probado varias jugadas. Alfil B2 lo ha jugado gente como Grischuk o Ivanchuk en su momento. Grischuk-Bomoshenko este 2009. Ivanchuk ya también tenía algunas partidas por ahí con esta línea. Con alfil B2, tras alfil B2 lo normal es cambiar y jugar, por ejemplo, caballo C5, la verdad que es una posición pues, bastante igualada, ¿no? Contra C5 aquí parece lo mejor alfil de 3, ¿no? Y si C por D4, aquí, por ejemplo, Potkin Jordachescu perdió el blanco porque jugó dama C2, bueno, no perdió por esto, pero bueno, jugaron dama C2, y aquí es interesante el sacrificio de peón con caballo C5, alfil H7, rey H8, alfil D3, y se considera que el negro no tiene problemas, ¿no? Aunque en la partida jugaron H6, alfil B2, caballo C5, y también, bueno, acabaron jugando lo mismo pero sin entregar el peón. Aunque acabó el negro, la posición es igualada. Alfil D3, CD4, la jugada buena aquí, que da un poquito de ventaja blanca, parece que es C por D5. Esto sería lo mejor para el blanco. Pero bueno, vamos con la partida. Yo os digo, B4 sería quizás la mejor jugada aquí, un poquito mejor, o cambiar, ¿no? En principio, tras alfil D3 se considera que C5 suele dar igualdad. Y aquí es una posición muy interesante, porque es una línea que está bastante de moda en los últimos 2 años, 2012-2013 sobre todo, hay unas cuantas partidas. Y en esta posición las blancas jugaron H4, ¿veis? De manera muy agresiva, quieren lanzarse rápidamente al ataque al flanco de rey, el típico alfil H7, caballo G5, que pueda pasar la dama, o incluso que podamos llevar nuestra torre. Es un poquito posición, ¿no? Que nos recuerda pues algunos ataques típicos en el flanco del rey. Hay jugadas tranquilas aquí, por ejemplo en Roques, así Kieran Adams en el 2012, una posición bastante equilibrada también, acabó en tablas. También se ha jugado dama C2, Rostein contra Elianov en 2010, una partida pues también que acabó en tablas, también siempre con un juego un poco más tranquilo por parte del blanco, sólido, ¿no? Y podríamos volver a C por D5, esto siempre está en el aire. Es una partida este año de Yotov contra Kosinseva en Dallas en 2013. Esta la ganó Valentín Yotov, esta partida, también la acabó ganando. Posiciones más o menos son equilibradas, ¿no? Tenemos un amplio abanico de opciones. Como veis, pues ninguna en principio decisiva. Pero bueno, el H4 es bastante interesante, bastante concreto y bastante agresivo, ¿no? Bueno, vemos cómo jugaron las negras. G6. Aquí las partidas se dividen en dos tipos, ¿no? Principalmente entre G6 y H6. H6 hay algunas cuantas partidas también, se ha visto un poco de todo, por ejemplo alfil B1 parece una buena jugada, C por D, aquí es interesante también dama C2, aunque puede ser lo mismo, C por D, dama C2, tras F5, caballo B3, caballo C6, alfil F4 y dama B6, ¿no? Posición un poquito interesante. Por ejemplo, D3, una partida Lupulescu-Smith, este año, que acabó ganando el blanco esta posición. Aquí tienen las blancas ventaja, entonces es mejor dama B6. La ventaja blanca tras alfil E2 es un poquito mejor la posición, yo creo. De hecho, creo que están un poquillo mejor, aunque tras torre E8 y enroque largo, ¿no? Aunque esta partida, Wojtaszek-Korobov, en Nueva Delhi, en 2012, acabó ganando el negro, pero la posición blanca aquí es preferible. Es esta idea, ¿no? H6, alfil B1. Hay una posición que es interesante, que se probó entre Ding Liren y Zhu Jingchao en el 2009, que es la idea que muchos jugadores de ataque se les vendría a la cabeza, ¿no? Caballo G5 ya directo. Evidentemente no nos van a comer de peón, porque vamos a ver la diagonal, pero parece que la mejor jugada es C por D4, y si ahora, por ejemplo, una jugada como E6 es buena, caballo E5, E por F7, caballo por F7, intentando eliminar
este caballo enemigo. Nunca vamos a hacer es abrir la columna, ¿no? En ese tipo de posiciones siempre va a ser peligroso. Y aquí, por ejemplo, pues tras dama de 6, el negro queda un poco mejor, aunque la partida acabó en tablas, ¿no? Pero bueno, siempre es una idea a tener en cuenta, peligrosa, ¿no? Este tipo de jugadas. Y en este caso, pues ya no solo es por alfil h7, sino también por la amenaza e6. Pero bueno, parece precipitado, ¿no? Que no está la posición tan madura por eso. Y también se jugó un f5, pero esto sí que es malo. C por D, E por D, y aquí tanto simplemente en roque, caballo C6, torre 1 dio una buena ventaja a las blancas en Kramlin, Eriksson, o incluso caballo G5, Cheparinov contra Kirill Georgiev en el 2012, acabó ganando Iván Cheparinov. Esta posición es ventaja bastante blanca, interesante. H6 y bueno, un poquito de ventaja, ¿no? Aunque en esta posición en concreto parece muy fuerte la jugada también alfil por, es una jugada bastante interesante. Bueno, vemos que F5 sería un poco peor. Entonces en la partida se defendieron con G6, que también era una jugada bastante conocida. Ahora aquí se ha probado C por D5 y se ha probado también Dama C2, pero H5 es la jugada temática, ¿no? Parecería que provoca, que ayudas un poquito a abrir la columna H, ¿no? A primera vista podría parecer mejor defensa jugar con H6, ¿no? Pero bueno, vemos que con la maniobra esa de alfil y la dama pues también se crean problemas al negro. Ahora C por D4, esta jugada es correcta, y aquí tenemos varias posibilidades, ¿no? Se jugó dama C2 en la partida, había unas opciones como por ejemplo C por D5, caballo C5, alfil B1 y por D. Esto se jugó en Ilian Inchit contra Mirosnichenko este año en Rumanía, en 2013, una partida posición igualada que acabó en tablas. También se puede tomar directamente H por G6 y tras F por G6 y dama C2, dama E8, caballo B3. Fue una partida Kogan-Spraguet en este año, en Cataluña, creo que fue el campeonato de España, en el campeonato de la Liga Catalana. Aunque incluso yo creo que aquí tras caballo C6 puede que el negro está un poquito mejor, aunque acabaron perdiendo la partida, ¿no? La mejor jugada podría ser perfectamente pues dama C2, y también existiría pues por supuesto C por D5, ¿no? Una vez más. Pero bueno, tras dama C2 en principio las negras jugaron caballo C5. Había una partida Din contra Tomaszewski, Din Liren contra Tomaszewski, donde se defendió el negro con dama E8, pero tras caballo B3 parece que las blancas aquí tienen una buena ventaja. Quedaron con ventaja y incluso pues acabaron ganando la partida. Entonces este dama E8 parece inferior. Caballo C5 sería la correcta. Y en esta posición se han probado bastantes, ¿no? Este C por D5, a primera vista, el módulo lo considera como dudoso. Vamos a ver la preparación de Giri, que fue un poquito más allá, y vamos a ver la idea que traía escondida, ¿no? Había una jugada como alfil F1, evitando que nos cambien ese alfil, aunque bueno, tras D3, alfil por D3, caballo por D3, dama por D3, D por C4, dama E3. Esta fue la idea. Cheparinov contra Chedishvili en León en 2012, y Cheparinov acabó ganando esta partida. Aquí entregó una pieza con ataque, bueno, la posición es complicada y acabó ganando, ¿no? A pesar de que aquí la posición negra para los módulos es ventajosa, pero es peligrosa, ¿no? Es una idea interesante. En principio alfil F1 sería una jugada interesante. Se ha probado alfil E2 también. Din Liren, que vemos que ha jugado bastantes veces esta variante, contra Wesley So en Hantiman Sijik en 2011. También tras caballo C6, B4, D3, parece que el negro pues no tuvo problemas y igualó, ¿no? So es un jugador bastante bien preparado teóricamente. Y por último, H por G6, dejándose el alfil, caballo por D4, caballo C6. Esto se jugó en una partida que acabó en tablas entre Yuri Shulman y Grigori Kaidanov en San Luis en 2012. También en teoría aquí está un poquito mejor el negro, ¿no? Quizás aquí el ataque blanco no es suficiente. Entonces este por C por D5 a priori parece un poco dudoso porque deja el alfil, y de hecho, bueno, caballo por D3 fue la jugada de Nairis, es una novedad. Se conoció una partida Smirnov-Landa en Rusia este año, en 2013, donde tras E por D5, caballo por D4, caballo C6, caballo C3, caballo por y dama C7, F4, alfil F4, perdón, bueno, la posición es igualada y acabó ganando el blanco. Era una posición pues perfectamente jugable, ¿no? En principio, Nairich prefiere comer el alfil, que parece una jugada buena, eliminar ese alfil que puede ser molesto, dama D3 y tomar de dama en D5. Vemos que el negro
A priori esta posición se valora incluso casi como ligera negra, ¿no? Los módulos, pero hay que ir un poquito más allá, dejarlo trabajar y meterle sus jugadas para que veamos el análisis y la posición que traía preparada Guiri, que va un poquito más lejos, ¿no? Viene caballo E4, la jugada, bueno, temática, intentando venir a F6 y intentando jugar también en algún momento dado puede ir a G5, caballo C6, jugada natural y alfil H6. Bueno, aquí tenemos una posición clave de la partida. Quizás, ¿no? A primera vista hay varias opciones. Ya os digo, Naidish jugó la jugada dama A5, que no fue muy correcta. Parecería a primera vista que esta jugada, caballo por E5, es una jugada muy sana, muy natural. Es decir, bueno, me como un segundo peón, además un peón central, y parece que tras caballo por E5, dama por E5, si ahora las blancas jugaran alfil por F8, incluso la posición es muy jugable para el negro, ¿no? Con pareja de alfiles, dos peones por la calidad, etc. Solo que aquí quizás venía la preparación de Guiri, y seguramente, solo que aquí hay una jugada muy buena, intermedia, F4, tras dama A5, B4, de nuevo una muy buena jugada. Si alfil por B4, rey F2, las negras ya van a quedar perdidas. Vamos a ver luego en algunos análisis parecidos, porque si ahora, por ejemplo, alfil E7, H por G, F por G, viene alfil por F8, bueno, da igual aquí tomar de rey o de alfil, jaque y torre por H7, y la ventaja blanca es decisiva, ¿no? Caballo F6, el ataque blanco es decisivo aquí. Entonces la idea era que caballo por E5, F4, a dama A5, B4, no vale tomar. Entonces tras dama D8, de repente la posición negra está completamente perdida por la apertura de la columna H. Vemos que tras H por G6, bueno, si H por G6 simplemente alfil G5, esto es ganador. Si torre E8, G por F7 ya es mate en pocas también. Y vemos que tras H por G6, F por G6, la jugada simplemente alfil por F8, dama por F8 y dama por D4. Claro, esta posición ahora es completamente distinta, solo es un peón por la calidad, las negras siguen con el rey débil y las blancas tienen una ventaja, ¿no? Incluso aquí si dama por F4, torre F1 y el ataque va a ser muy peligroso. Entonces aquí la torre y el alfil no juegan y la posición blanca aquí es claramente ventajosa. Entonces, como este caballo por E5 no valía, quedaba la opción de jugar torre E8. En principio también parece una jugada sana. Y de nuevo, esta posición es muy interesante. Aquí hay una jugada muy buena para el blanco, que es alfil G5. Vemos que si ahora caballo por E5, dama por E5, F4, tras dama A5, de nuevo tenemos B4. Y esta posición es peligrosa para el negro, hay que tener cuidado. Una jugada natural como dama de 8, que podría ser natural, de repente es perdedora. Tras H por G6, fijaros, si F por G6 ya gana directo, torre por H7, rey H7, jaque, dama H6 y tras alfil por, peón por, y bueno, las negras van a tener que entregar su dama y van a quedar perdidas. El ataque blanco aquí es decisivo. Y claro, H por G, dama H3 es mate en 3, o sea que las negras aquí estarían perdidas. Dama de 8 sería mala. De nuevo, alfil por B4, rey F2 vuelve a ser ganador, con esta misma idea, si peón por torre H7, y si comemos aquí de H, pues dama H3, ¿no? Volvemos a ganar. Entonces no vuelve a valer B4. La única aquí sería dama 6, tras B5, por ejemplo, dama B6, peón por, torre C1, ¿no? Es una posición esta bastante interesante, ¿no? Es cierto que las blancas tienen una buena compensación, pero eran lo que se debían de haber metido las negras, porque la partida todavía está bastante viva, ¿no? Hay una diferencia, ahora aquí el sacrificio no vale, porque a dama H6, E5, y la dama negra justo defiende el peón de G6. Esta es la idea de poner la dama en A6 y en B6, ¿no? También se puede tomar directo, peón por, alfil G5 y F4, dama E7 y torre C1. También las blancas aquí tienen muy buena compensación. Pero esto era lo que había que jugar. Dama 5 se encontraron con la desagradable sorpresa, y esto es una de las lecciones de la partida muy interesantes, que es jugar dama D2. Parece que las blancas, con el cambio de damas, pierden su potencial ofensivo, pero es mentira, porque vas a ver cómo simplemente todas las piezas blancas, aún sin la dama, pueden montar un fuerte ataque al flanco del rey. Tras dama por D2, rey por D2 y torre D8. Negras tienen un peón de más, pero están jugando con las piezas en casa, están muy pasivas, ¿no? Su torre, su alfil, no juegan y tienen aquí pues bastantes
puntos débiles, ¿no? Y las piezas blancas van a ser muy fuertes, con entradas constantes, ¿no? Son piezas todas muy colocadas. El peón D5 es un peón muy fuerte también, con la casilla F6. Bueno, tras H por G6, F por G6, si comen de peón caballo F6 gana, forzado, porque tras alfil por, peón por va a haber mate imparable, o cuesta mucho material. Y ahora alfil G5, una gran jugada de Guiri. Concepto, elimino la pieza de E7, que defiende las casillas, abro la columna H para mi torre, y de paso también, una vez que elimine el alfil, voy a tener la jugada a la casilla F6. Naidis juega H5, alfil por G5 tampoco solucionaba mucho, tras caballo por y H5, simplemente caballo F6, rey F8 y aquí pues torre a C1, ¿no? También se puede jugar F4, por ejemplo torre a C1, no vale comer por torre C7, y si rey E7, aquí simplemente F4, ¿no? Y ahora pues puede venir G4 a la siguiente y entrada a las torres, como vemos, los dos caballos y las torres blancas, mientras que las piezas negras aquí siguen siendo muy pasivas. La torre y el alfil es que no están jugando. O sea, a pesar de tener un peón de menos, la posición blanca es ganadora. Tras H5, aquí viene una pequeña imprecisión, bueno, dos seguidas de Guiri, que estaba abordando la partida y la verdad que podía haberse coronado con una partida excelente con alfil por E7. Eliminar este alfil defensor es clave, aparte que tras caballo por E7 el caballo ya no ataca el peón de E5 y aquí tenemos esta maniobra ganadora, G4. ¿No? Si H por G4, simplemente caballo F6, rey F8, jaque, rey aquí, caballo G5 y es mate, imparable. Y vemos que G4, se puede jugar G4 o jaque primero, ¿no? Esto valdría también el caballo F6, pero bueno, G4 es buena. Por ejemplo, una jugada como B5, B6 o cualquier jugada casi, ¿no? O alfil D7, siempre esta idea, G por H5, H alfil C6, jaque primero y H por G6, buenísima jugada, ¿no? Es lo mismo sería contra B5, G por H5, alfil B7, jaque y H por G6. Ahora, tras alfil por F3, torre H7, amenazamos mate en una, en F7, ¿no? Se amenaza mate, entonces caballo por G6 y torre G1. Las negras se encuentran completamente indefensas, tienen que empezar a entregar material para no recibir el mate. Vemos que el caballo no puede mover, ¿no? Si por ejemplo caballo E7, simplemente torre G, G7 y amenazando mate en F7. Tienen que empezar a tirar piezas pues con alfil H5, caballo por H5 y bueno, va a haber mate en muy pocas jugadas, ¿no? El ataque blanco es bestial, o sea que alfil por E7, caballo por E7 y G4 las negras se encontraban completamente indefensas. Es una pena, Guiri quizás olvidó comer primero en E7, pero esta jugada permite a las negras jugar alfil por G5 y ahora jugó caballo F por G5. Esta jugada es un poco mala o dudosa. Todavía era muy buena caballo E por G5, con este caballo defendiendo el peón de 5, ¿no? Si H por G4 simplemente torre H6 y a peón por torre H1, quizás se le escapó esto. De nuevo, la entrada de las torres gana material, ¿no? La torre de H8 la vamos a ganar, quedar con calidad de ventaja y mucho mejor posición. Esto era una ventaja decisiva, ¿no? La mejor jugada es torre de 5 y aún así tras peón por, tras caballo por, torre por y torre G1, las blancas mantienen una buena ventaja, una clara ventaja. Pero bueno, ya os digo, alfil por E7 era decisiva y tras G4 era mejor comer de caballo E. Pero bueno, tras caballo por F comen en E5 y digamos que aquí las negras tienen alguna vida. Alfil D7 van sacando sus piezas, ahora B3 primero echando el caballo, caballo A5, era posible jugar quizás caballo E5 un poquito mejor, ¿no? Una posición un poco parecida, quizás esto aguantaba más, ¿no? Ahora, por ejemplo, F4, caballo F7 y H por G6, ¿no? Esta jugada es bastante más evidente. Aún así, tras caballo por G5, tras caballo por G5 y rey G7, quizás aquí las negras pues tuvieran algo más de aguante. La posición blanca puede ser un poco preferible, pero no es ni mucho menos la ventaja tangible, ¿no? Yo creo que las negras aquí pueden sobrevivir. Os digo que caballo por F por G5 fue una mala jugada. Aquí quizás eso, caballo E5 era un poco mejor, caballo A5, torre C1 y aquí jugaron alfil C6. Bueno, G por H, torre por H, alfil C6 tampoco ayudaba mucho,
porque con esta secuencia, amenazando el mate y torre aquí, las blancas ahora iban a comer 2 piezas por torre, pero bueno, las negras tendrían un peón a cambio y no hay mucho material y quizás pudieran tener también chance de salvarse. Tras alfil c6, h por g6, alfil por e4 y caballo por e4. Podría parecer que a pesar del cambio de material, la posición se acercaría más hacia las tablas, pero las negras siguen estando en dificultades, ¿no? Porque la entrada de la torre en séptima, tanto por la columna H como por la columna C, lo que unido al caballo y al peón, que es muy fuerte, siguen creando graves problemas a las negras, y que siguen indefensas. Jugaron rey g7, si torre a c8 se podría jugar una posición de este tipo, se amenaza caballo f6 y torre f7 mate, hay que defender con torre f8, b4, y simplemente aquí comer fruta, ¿no? Ahora vamos a comer el peón de A, seguimos con mejor posición, las negras están un poquito atadas, el rey es más activo, y aquí las blancas mantienen una muy buena ventaja, ¿no? Tras e5, torre por a7, pues van a jugar simplemente con un peón de más. Y rey g7 fue la partida, jaque, rey g6, torre g1, y vemos que las dos torres ahora y el caballo pues van a dar mate a este rey que está sin defensa. Rey f5 y f3, muy buena jugada. Naiditsch, quizás ya cansado de tanto defenderse, bueno, comete ahora un error fatal, e5, que le lleva a mate en pocas. La mejor jugada rey f4, pero tras rey f2 se amenaza torre jaque y torre mate y torre f7 o torre g5 y ganando el caballo, ¿no? Torre g8, simplemente torre e1, volvemos a amenazar jugada como torre f7 jaque, y tras caballo b3, torre f7, rey e5, jaque a la descubierta y comer el caballo. Hombre, pueden dar algo de guerra en este final, ¿no? No hay mucho material, pero bueno, las blancas tienen las 4 torres y mantienen todavía 2 peones. Es cuestión de técnica. El final está ganado, pero bueno, e5 desde luego pierde automática tras jaque y rey f2. Ahora no hay forma de parar diversos mates, ¿no? Y si juegan torre f8, torre h7. Y ahora no hay forma de parar este mate. Porque claro, si ahora torre h8, viene torre f7. Bueno, pues esta ha sido la partida, una buena victoria de Anish Giri sobre Naiditsch, y nos demostró sobre todo bueno, el ataque en el flanco de rey, incluso sin damas, lo peligroso que puede llegar a ser, y lo que es en este caso para las negras la falta de desarrollo, ¿no? Su torre de a8 no jugó en toda la partida y el alfil incluso cuando salió tarde. Bien es cierto que pudo estropear un poco la partida con ese g4 directo en vez de alfil por e7 y ese caballo f por g5, le dio algo de vida a las negras, pero aún así no lo pudieron aprovechar. Bueno, pues nada, seguiremos con el torneo Tata Steel, y que está produciendo de momento partidas bastante interesantes. Se despide el maestro Fide Óscar de Prado para pokeriajedrez.com.